Para hacerte uno con el universo, y ser realmente libre, tienes que recuperar tu capacidad para escuchar la música del cosmos. Pero, ¿qué clase de música es esta? Los místicos hindúes la han llamado, el sonido primordial. O incluso mejor, la han llamado, el sonido silencioso, el sonido sin crear. El sonido que siempre ha estado allí, el sonido mismo de la existencia. Te está rodeando, está dentro de ti. Tú estás hecho de él. Así como dice la física moderna, que todo está hecho de electricidad, los místicos orientales han dicho que todo está hecho de sonido. En una cosa la física moderna, y los antiguos místicos están de acuerdo. La física moderna dice que el sonido no es nada más que electricidad, y los antiguos místicos dicen que la electricidad no es nada más que sonido. Parece que si observas la música eterna desde afuera, como si fuera un objeto, entonces parece energía eléctrica. Si lo sientes, interiormente, no como un objeto, sino como tu mismo ser, entonces se escucha como un sonido. Entonces se escucha como una música. Esta música está allí constantemente, no necesitas hacer nada más que escucharla. Escuchar es de todo lo que trata la meditación. Escuchar eso que ya está allí. Ahora bien, yo sé que puedes oír, no tienes problemas con eso, pero no puedes escuchar. Escuchar es algo totalmente diferente de oír. Escuchar significa escuchar sin mente. Escuchar significa oír sin ninguna interferencia de tus pensamientos, escuchar significa oír como si estuvieras totalmente vacío. Si tienes en tu interior, aunque sea un pequeño temblor provocado por el pensamiento, olas de pensamientos sutiles rodeándote, no serás capaz de escuchar, aunque serás capaz de oír. Y para escuchar la música del cosmos, la música eterna, se necesita estar totalmente aquietado, como si uno no fuera. Cuando eres, puedes oír. Cuando no eres, puedes escuchar. Todo el problema de la auténtica religión reside en cómo no ser, en cómo estar en un silencio tan profundo, que los límites entre ser y no ser, desaparezcan. Eres y a la vez, en un cierto sentido, no eres. No eres y a la vez, en un cierto sentido, eres. Los pensamientos son como ondas en un lago. El silencio es como un lago sin ondas, solo siendo. De repente te haces consciente de una música que siempre te ha rodeado. Esto es lo primero que hay que entender. No serás capaz de conocer la verdad, a menos que consigas ser capaz de escuchar la música del cosmos. Esta música es el auténtico latido de la existencia, esta música es la mismísima puerta de la existencia. No serás capaz de entrar en el templo de Dios, si el puente no es esta música. Solo con esta música, montado en esta música, entrarás. El reino de Dios está disponible solo para aquellos que han sido capaces de escuchar la música eterna. Ha sido escuchada, yo la he escuchado. Tú puedes escucharla. Nadie, excepto tú mismo, está obstaculizando el camino, nadie lo está impidiendo. Si te lo pierdes, te lo estás perdiendo por tu propia culpa. No hay un muro entre tú y la música. Incluso si sientes un muro, este es solo el de tus propios pensamientos. E incluso entonces la música sigue penetrándote. Podrías no escucharla, pero sigue masajeando todo tu ser. Continúa alimentándote, continúa dándote vida, sigue rejuveneciéndote. Tu corazón late al mismo ritmo que el corazón de la totalidad. Siempre que tu corazón deja de estar alineado con la totalidad, tienes problemas, estás enfermo. Siempre que tu corazón lleva el ritmo de la totalidad, estás sano. Deja que esta sea la definición de salud. Siempre que no hay un conflicto entre tú y el todo, ni siquiera un rumor de conflicto, estás sano. Ser total es estar sano. ¿Y cuál es el modo de ser sagrado, sano y total? Tu corazón debe latir al mismo ritmo que el corazón del universo. No tienes que salirte a ta línea, ni perder el paso. Es una gran danza cósmica, es una gran armonía. Cuando te sientes tranquilo, en silencio, sin hacer nada, en meditación, de repente comienzas a disolverte en el universo. Te acercas cada vez más, y tus pasos no se escuchan separados de la totalidad, del cosmos. Te vuelves parte de esta gran sinfonía. De repente estás sano, sagrado, total. Ahora bien, ¿cómo llegas a afinarte con el universo? ¿Por qué no lo consigues? Estás en continua discordia, tienes muchas contradicciones en tu interior. Estas contradicciones siguen tirando de ti, como una lucha interior, continuamente, día y noche, despierto y dormido. Estás siendo tirado en direcciones opuestas. Este tenso estado de cosas no te permite escuchar. Incluso cuando estás enamorado sigues luchando. Incluso en el amor, pierdes el paso de la totalidad. Incluso los amantes continúan luchando entre ellos.
Si no fuera así, el amor podría convertirse en una puerta a la música del cosmos. Por eso Jesús dice que Dios es amor. Si amas a alguien, por lo menos abandona todos los conflictos con él, o con ella, con tu hijo, con tu esposa, con tu hermano, con tu amigo, con tu maestro. Pero incluso entonces el conflicto continúa. Una manera sutil de lucha continua. Porque si estás en constante conflicto contigo mismo, todo lo que hagas será una extensión de ese mismo conflicto, un reflejo de esa misma desarmonía. Esto te hace incapaz de escuchar. Recuerda, Dios está susurrando. Dios es un susurro. Tú estás sordo, y Dios no puede gritar. Es incapaz de hacerlo, porque no puede ser agresivo, porque no puede interferir, porque no puede invadir, porque respeta tu libertad. Él susurra y tú estás sordo. Toda la existencia es un susurro, es muy sutil. A menos que estés afinado, a menos que te hayas hecho capaz de escuchar el susurro, no serás capaz de entender, no serás capaz de escuchar la música. Y te has vuelto muy burdo. No puedes escuchar incluso si Dios se pone a gritar. Jesús le dijo a sus discípulos: ir a los tejados de las casas y gritar desde allí. Contar a la gente lo que os ha sucedido. Tuvo que decir a sus discípulos que gritaran, porque la gente es sorda. Se necesita una gran sensibilidad. Ser auténticamente religioso es ser tremendamente sensitivo. Y ahí está la ironía. Las religiones, al contrario, te han hecho más insensible. Te han hecho casi grosero con su constante charla sobre conflicto, dificultad, lucha. Han hecho de la religión un campo de batalla. Los jainistas llaman a su maestro, Mahavira, que significa el gran guerrero. Como si hubiera una guerra constante con la verdad, como si la verdad tuviera que ser conquistada. No, la verdad no tiene que ser conquistada, tú tienes que ser conquistado por la verdad. Solo el pensar en términos de conquista es un absurdo. Tienes que rendirte a ella. Si luchas con tus métodos, técnicas, te volverás cada vez más grosero. No serás capaz de sentir experiencias sutiles y delicadas, que constantemente están sucediendo a tu alrededor. ¿Te has fijado? Si eres un músico, tus oídos se vuelven muy sensibles. Si eres un pintor, tus ojos se vuelven tremendamente sensitivos. Entonces ves colores que otros nunca han visto. El verde no es solo verde, hay 1001 matices del verde. Entonces cada hoja del árbol es diferente, tiene un matiz diferente de verde, es único, es individual. Si eres un poeta, entonces cada palabra tiene su propio romance. Cada palabra tiene su propia música sutil, su propia poesía. Hay palabras poéticas, y palabras no poéticas. Si eres un poeta te vuelves capaz de ver poesía por todos lados, siempre que miras con los ojos de un poeta. Ves algo más que nadie, excepto tú, puede ver. Te vuelves más sensible hacia todo lo que haces. La auténtica religión necesita la sensibilidad total de los sentidos, de los ojos, de la nariz, de los oídos, del gusto, del tacto, porque la auténtica religión no es una parte de la vida, es la totalidad. Puedes tener oído musical, y no tener ojos en absoluto. De hecho, los ciegos tienen mejor oído musical, porque toda su energía comienza a ir a través de los oídos. Sus oídos se vuelven tremendamente sensitivos, porque no tienen ojos, y a través de los ojos pasa el 80% de la energía. Con los ojos cerrados, la energía funciona a través de los oídos. Los ciegos se vuelven muy musicales. Comienzan a escuchar sonidos sutiles de los que tú nunca has sido consciente. Un ciego llega a reconocer a la gente por el sonido de su pisada. Yo solía ir a un ciego. Siempre que entraba en su habitación inmediatamente me reconocía. Por eso le pregunté, ¿cómo lo haces? Me dijo, por tus pisadas. Tus pisadas son diferentes a las de cualquier otra persona. Cada cosa es diferente. Igual que la huella digital de tu pulgar es diferente de la de cualquier otra persona en el mundo. Pasado, presente, o futuro, de un modo exactamente igual, el sonido de tus pisadas es diferente, único. Nadie ha caminado de ese modo antes, y nadie va a caminar de ese modo después. El oído puede ser extremadamente sensible. Entonces te conviertes en un músico. Si tus ojos son muy sensitivos, te conviertes en un artista, un pintor, un escultor. Pero la auténtica religión es tu ser total, te vuelves muy sensitivo en todos los aspectos posibles. Las puertas de tu casa tienen que estar abiertas para que pueda entrar la luz del sol, para que pueda entrar la brisa fresca, y mantenerte constantemente vivo, joven, puro y vital. Sé sensitivo si quieres ser auténticamente religioso. Lo que estoy diciendo es casi lo opuesto de lo que te han enseñado a buscar. Si vas a tu gente religiosa, te parecerán casi insulsos.
No tienen sensibilidad. De hecho, le tienen miedo a la sensibilidad. El Islam se asustó de la música, porque la música tiene un poder tremendo sobre la humanidad, y es bueno que lo tenga. En cualquier lugar que ve que algo tiene un gran poder sobre la humanidad, la religión se vuelve competitiva, celosa. La música tiene un poder tremendo. Puede poseer. Puede hacerte extático. El Islam se asustó, la música fue excluida. Se pensó que la música era irreligiosa, porque el éxtasis debería venir de Dios y no de la música, como si la música viniera de otro lugar. Ahora una pequeña historia. Sucedió que fue un músico a la corte de un emperador. Era un genio muy poco común, y dijo: tocaré mi vena, mi instrumento, solo con una condición. Que nadie deberá mover la cabeza mientras estoy tocando. Nadie deberá mover el cuerpo, la gente deberá volverse como estatuas de piedra. El emperador, a quien le dijo que esta condición debería cumplirse, era un loco. Dijo: no te preocupes. Si alguien mueve la cabeza, le será cortada inmediatamente. Se avisó a toda la ciudad que si venían a escuchar al músico, supieran bien cuál era el riesgo. Venid preparados, no os mováis, especialmente la cabeza. Miles de personas querían ir. Habían acariciado durante largo tiempo la idea de escuchar a ese músico, y ahora él había llegado con esa condición tan peligrosa, casi absurda. ¿Quién ha oído hablar de un músico que pida que se cumpla tal cosa? De hecho, los músicos se alegran cuando la gente se balancea, cuando las cabezas se mueven, y el cuerpo y su energía comienzan una danza sutil. Se sienten felices, porque su música está poseyendo a la gente, la música es efectiva, la gente se conmueve. La emoción es un movimiento. Por eso la palabra emoción, viene de movimiento. Cuando la gente se conmueve, se estremece, se estimula, un músico se siente feliz, recompensado, apreciado. Entonces, ¿qué tipo de hombre era ese? Fue poquísima gente, solo los que estaban locamente enamorados de la música, que dijeron: está bien, como mucho nos pueden matar, pero a este hombre hay que escucharlo. Acudió muy poca gente. El rey hizo los preparativos. Los soldados estaban de pie por todas partes con las espadas desnudas. Entonces el músico comenzó a tocar su instrumento. Durante media hora nadie se movió. Los espectadores parecían budas de piedra, sin moverse, como muertos. Entonces de repente fueron poseídos. A la vez que el músico entraba cada vez más profundamente en la música, algunas cabezas comenzaron a moverse y a balancearse, luego unas pocas más. Cuando la música terminó en mitad de la noche, muchas personas fueron apresadas. Iban a ser decapitadas, pero el músico dijo: no, no hay necesidad de matarlos. De hecho, estos son los únicos que tienen capacidad para escuchar. No los matéis. Los demás que han permanecido como estatuas, tienen que ser expulsados. Ahora cantaré solo para esta gente. Estos son los oyentes reales. El rey dijo: no entiendo. El músico contestó: es simple. Si no puedes ser poseído tanto como para que la vida deje de tener importancia, no estás poseído. Si no puedes arriesgar la vida, la música es secundaria, y la vida es primaria. Llega un momento en el que uno puede arriesgar la vida, entonces la música se convierte en una prioridad, la música se convierte en lo esencial. Entonces escuchas la música del universo, no antes. Pero las religiones han matado tu sensibilidad. El Islam mató el oído. El hinduismo y el jainismo han matado el gusto. Y todas las religiones han estado en contra de los ojos. Existen historias de santos que se arrancaron los ojos, porque les asustaba dirigirlos al deseo, a la pasión. En la India se cuenta la historia de Surdas. Iba pasando por una ciudad cuando vio a una hermosa mujer. Fue poseído. Después se sintió culpable, por eso regresó a casa, y se arrancó los ojos. Pero los ojos no son los culpables. De hecho, no hay nada de malo ver a una mujer hermosa. Si realmente ves a una mujer hermosa y tienes realmente ojos sensitivos, verás allí un vislumbre de la divinidad, porque toda la belleza es ella, todas las formas son ella. Surdas no deja de cantar la belleza de Krishna, pero si la belleza de Krishna es la divinidad, ¿qué pasa con la mujer cuya belleza le atrajo? ¿Por quién fue hipnotizado? La divinidad es hipnótica. Arrancarte los ojos es un crimen en contra de la divinidad. Si Surdas llegó a hacerlo alguna vez, entonces para mí ya no es un santo. Podría ser un gran poeta, pero no un santo. Todas las religiones han estado en contra de tus sentidos.
Yo no estoy en su contra, pero mi comprensión es que siempre que estás en contra de algo, estás en contra de la divinidad, porque todas las puertas se abren hacia ella, y todos los caminos te llevan hacia ella. Intensifica tus sentidos, hazte más vital en tus sentidos. Deja que tu sensibilidad sea total, y desde cada dimensión tendrás vislumbres de la divinidad. Y lo más aproximado a la divinidad es el amor, porque en el amor te sintonizas con otro ser. En el amor no eres más un instrumento solitario. Se crea una pequeña sinfonía entre dos personas. Después nacen los niños, y la sinfonía tiene más miembros. Se convierte en una orquesta. Niños, familia, amigos. Ya no estás solo, te has hecho parte de algo más grande que tú. Y esto tiene que seguir creciendo, de modo que un día toda la existencia es tu familia. Llega un momento, si sigues creciendo en sensibilidad, en el que tu familia crece, y toda la existencia se convierte en tu casa. Ahora mismo, incluso tu casa no es tu casa. Incluso en tu casa, no estás en casa. La misma palabra esposa, te crea incomodidad, la palabra marido, te crea incomodidad. En Urdu, la palabra para marido es Qasam, que también significa, el enemigo. La raíz original de donde viene es arábica. En árabe, Qasam significa el enemigo, y en Urdu, significa el marido. Ambos son verdad, ambos son los significados de la misma palabra. Incluso las personas que amamos, no las amamos suficientemente. En nuestro amor, el odio continúa y permanece. Nunca somos uno, nunca somos una unidad. Somos un ser dividido, dividido en nuestra contra. Esta división crea confusión, conflicto, ruido, y por culpa de este ruido, es complicado escuchar la música eterna. Si sigues escuchando continuamente este ruido en tu interior, poco a poco te olvidarás completamente de que existe algo más a su lado, a la vuelta de la esquina. Este ruido interno se convierte en tu vida. Estás todo el día escuchando tu ruido interno, durante la noche también continúas escuchando el mismo ruido. Por supuesto, este ruido sigue creando capas y capas a tu alrededor. Te quedas casi aislado. Te vuelves como una cápsula, cerrado por todos los lados. No vives en mi mundo, no vives en el mundo de tu mujer, no vives en el mundo de tu hijo, vives en tu propio mundo, en una cápsula. Tu hijo vive en su mundo, tu mujer vive en su mundo. En el mundo hay tantos mundos como personas. Todo el mundo está encerrado en sí mismo, y sigue proyectando cosas a partir de esos ruidos, sigue escuchando cosas que no se han dicho, sigue viendo cosas que no están allí, y sigue creyendo que todo lo que está viendo es verdad. Todo lo que has visto hasta ahora no es verdad, no puede serlo, porque tus ojos no funcionan como pura receptividad, están funcionando más como proyectores. Sigues viendo las cosas que quieres ver, sigues creyendo las cosas que quieres creer. La humanidad vive en una especie de neurosis. Ahora una anécdota. He escuchado que una vez un hombre le preguntó a un psiquiatra, de forma simple, dígame por favor, ¿cuál es la diferencia entre un psicótico y un neurótico? El psiquiatra dijo, un psicótico piensa que 2 y 2 son 5. El neurótico sabe perfectamente que 2 y 2 son 4, pero se muere de preocupación. Ahora bien, existen dos tipos de gente en el mundo: los psicóticos y los neuróticos. El psicótico ha llegado, ha sacado sus conclusiones. Es una persona dogmática. Dice, solo mi religión es la verdadera religión. Dice, solo mi Dios es un verdadero Dios. Está absolutamente seguro. Es muy peligroso. Su seguridad no proviene de su experiencia, su seguridad proviene de que en el fondo está muy inseguro, en profundo conflicto, agitación. ¿Cómo evitarlo? Se aferra a una conclusión. No escuchará nada que vaya en contra de su ideología. Podría ser comunista, católico, hindú, no hay diferencia. La persona psicótica ya tiene sus conclusiones. Ha dejado de crecer, ha dejado de aprender, ha dejado de escuchar. Vive de sus conclusiones. Por supuesto, se pierde la vida, porque la vida es un proceso, sin conclusiones. La vida siempre está en el medio, no hay principio ni final. Y es tremendamente vasta. Todos los dogmas pueden tener algo de verdad, pero ningún dogma es la verdad, no puede ser. La vida es tan grande que ningún dogma puede abarcarla en su totalidad. Por eso una persona realmente inteligente, duda. Nunca es dogmático. Está listo para aprender, listo para escuchar. A veces, cuando estás aquí, asientes con la cabeza, dices, correcto, estás perfectamente en lo cierto, ese también es mi razonamiento. Estás de acuerdo conmigo, pero no me estás escuchando, de hecho estás contento, porque sientes que estoy de acuerdo contigo.
Otras veces tu cabeza dice, no. Puede que no te estés dando ni cuenta de lo que estás haciendo, puede que sea inconsciente, pero este gesto está sacando algo de tu inconsciente. Dices, no, no puedo estar de acuerdo con esto. Esto va en contra de mi conclusión. Esto no encaja conmigo. Entonces no me estás escuchando. Eres un psicótico. Puede que no tengas muchos problemas, y no necesites un psiquiatra todavía, pero no importa mucho, es solo cuestión de grados. Cualquier día puedes acabar en un hospital psiquiátrico. Y después está la persona neurótica. Está continuamente en conflicto, no puede decidir ni siquiera sobre las cosas pequeñas. El psicótico ha decidido incluso las cosas más elevadas. Y el neurótico no puede ni decidir cosas pequeñas. ¿Has observado a las mujeres de pie delante de su tocador, tan indecisas? Sacan un vestido, y de nuevo lo guardan, sacan otro y lo guardan. Para ayudarte a salir de esa neurosis, te doy un color, el naranja. Ahora no tienes que preocuparte. No te quedan alternativas. Ambos tienen problemas. Uno no puede decidir las cosas fundamentales, ha dejado de aprender. Y el otro no puede decidir lo trivial, no puede aprender, porque está en un infierno, en total confusión. Normalmente, tú eres ambos. En algunas cosas eres un psicótico, tienes que decidir lo más elevado, si Jesús es el Hijo único de Dios, el Hijo unigénito. Esto es psicosis. Entonces, ¿qué pasa con Buda, con Lao Tse, con Zaratustra? Sobre algunos temas has decidido, y sobre otros estás completamente confundido. Una parte de tu ser es neurótico, y una parte de tu ser es psicótico. Y por culpa de esta locura no puedes escuchar la música cósmica, que siempre está ahí. Meditación es salirte de tu psicosis, y salirte de tu neurosis. Es simplemente salirte de ambas. Porque por un lado no tienes ninguna conclusión importante contigo, y por el otro, no estás preocupado acerca de lo trivial. Simplemente estás en silencio. Simplemente estás siendo tú mismo, sin decisiones, sin conclusiones, y sin estar preocupado por pequeñas cosas. Si puedes estar en un estado en que los pensamientos no interfieran con tu ser, sin pensamientos pasando por delante, de repente, eres realmente libre.